Continuando lo que había iniciado en control político, un saludo para los y las personas que están en las barras. Esperemos que pronto llegue al plenario el proyecto para que avance y sobre todo reconociendo las necesidades de las poblaciones rurales en materia turística. Compañeras diputados y diputadas, volviendo a hablar del tema para el cual habíamos pedido esta extensión, es importante recordar lo que ocurrió ayer. La aprobación de la Ruta 32 es una urgente necesidad de muchas para Limón. Gracias a los que creyeron en no seguir mintiendo, como lo dije en su oportunidad, y creyeron en la necesidad imperiosa que tiene Limón. Hoy me satisface que finalmente, por encima de esos cuestionamientos, algunos sin asidero, otros muy exagerados, se decidiera dar una mano a Limón. La aprobación de este proyecto de ley, señoras y señores diputados y diputadas, es solo eso, una mano. Un paso de muchos otros que se deben dar y urgentemente. Yo diría es el segundo paso, porque ya con la aprobación de la APM, con los inicios de trabajos de APM, ya es el primer paso, el primer gran paso de muchos que requiere Limón. Sé que debemos ser optimistas, pero también estamos obligados y obligadas desde estas curules a ser visionarios y seamos claros. El desarrollo de Limón requiere no solo una carretera, sino una completa estrategia de acción que nos concierne a todas y todos los diputados, gobierno, comunidades, ciudadanas y ciudadanos. Liberación Nacional ha planteado importantes iniciativas en ese sentido, que han quedado muchos empantanados con el pasar del tiempo. Necesitamos que se recupere ese sentido de estrategia y reactivar esfuerzos hacia un verdadero cambio para Limón. 4 años no es suficiente y lo van a experimentar los que están en gobierno. Cuando se dan cuenta ya van a tener que irse. Mucho se ha dicho aquí en plenario sobre el por qué Limón necesita desarrollarse y cómo su avance impacta directamente en el desarrollo del país. Por eso, no quisiera detenerme en argumentar nuevamente lo que los diputados de la Comisión Limón y yo misma he reiterado hasta el cansancio, y no dejaré de hacerlo. Hoy quiero que mi intervención sea un llamado vehemente a pensar de forma más integral, a ser estratégicos. Un paréntesis, esta mañana vimos en Ingreso y Gasto, en la comparecencia del señor ministro de Hacienda, y se hizo evidente, y es importante que el gobierno de turno encuentre y se dé cuenta lo que eso significa, lo que ha significado en función de a lo que vino esta mañana en la Comisión de Ingreso, que fue analizar la compra de un edificio que se pretende. Se habló ahí mucho de la necesidad de una estrategia, de una política en materia de Estado, una política global respecto a la infraestructura, a las sedes de las instituciones públicas. Y se da cuenta el señor ministro la gran necesidad de romper ese ciclo, de romper el ciclo de no da tiempo, sigamos alquilando, no da tiempo para un gran proyecto que es lo que quiere y requiere el país, de oficinas decentes para los funcionarios públicos. Es bueno que el gobierno, este gobierno que es de cambio, dicen que es de cambio, se dé cuenta de la importancia y sobre todo que pensando en el país
Piense en políticas estratégicas de mediano y largo plazo, porque 4 años no es suficiente. Y el gobierno que releve tiene que venir con esa visión, a continuar proyectos importantes para el país, a propósito de la Ruta 32. Pero dejemos de ser mezquinos, dejemos de buscar pelos en la sopa siempre que se llega a un nuevo gobierno. Se entra con la sospecha de que todo lo hecho por el anterior gobierno es malo, no sirve para nada y hay que dejarlo, y el que pierde es el país. Vea el ejemplo, don Otón, lo vio usted esta mañana. 4 años no es suficiente, y desde los 70 que entré a trabajar en la función pública se habla de un centro cívico donde estén todas las oficinas públicas. Si un ministro se hubiera arriesgado, un ministro de planificación o de Hacienda, se hubiera arriesgado en esa época a hacer ese famoso, yo vi hasta los planos, ese famoso centro cívico, no estaríamos investigando la compra de ese edificio. Ese círculo hay que romperlo, por supuesto, desde una visión racional, pero hay que romperlo. Tenemos que pensar en el país. Pensemos en Limón como el mejoramiento del país en materia de importaciones y exportaciones, y pensemos a largo plazo. Limón necesita ser competitivo para que el país sea más competitivo. Por ejemplo, voy a hablar de un proyecto que aquí se ha satanizado. No es que yo condone lo que pasó, pero fue un excelente esfuerzo el proyecto Limón Ciudad Puerto. Un excelente esfuerzo que contó con recursos, pero ¿qué faltó? Faltó gestión administrativa. Pero señoras, ¿de qué se quejan? Esa es la administración pública con la que contamos. Si queremos mejores gestores, si queremos mejores gerentes, contratemos mejores profesionales, capacitemos a los que hay, démosle las herramientas y dejemos de pedirle peras al olmo. Capacidad de gestión es lo que se requiere en la función pública. Capacidad de gestión y decisiones de verdad para el país, estratégicas. En el proyecto Limón Ciudad Puerto estaba pensado para que se diera una revitalización total, tal vez por eso fue que no se pudo, desde la perspectiva urbana y cultural, abarcando desde aspectos básicos tales como un alcantarillado sanitario, algo pero tan elemental para los barrios del sur del área de Limón, que cualquiera, decía ayer doña Carmen, que la mayoría de los costarricenses y las costarricenses no conocen Limón. Me gustaría saber cuántas cédulas 7 hay aquí. Desde esa perspectiva, y cuántas personas realmente aquí conocen Limón, además de los que son del equipo de la Comisión Limón. Este proyecto, les decía, contempla el impulso a pequeñas y medianas empresas para el desarrollo local. Eso se va a hacer. Es necesario, es muy necesario. Así como un fortalecimiento a la gestión municipal y el necesarísimo mejoramiento del entorno portuario. Pareciera como que vamos a hacer las cosas pero de a pedazos. ¿Para qué se creó a Habdeba? Para, como dice su nombre, la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Se ha quedado en el desarrollo portuario. Digo, en la parte portuaria. ¿Qué pasa con el desarrollo del puerto? Todos estos proyectos que se iban a financiar con fondos de financiamiento, todos no. Yo sé que Habdeba tiene un plan para implementar una parte, pero debería tener fondos para implementar todo, en conjunto con la Municipalidad de Limón.
¿Quién va a vigilar que eso se dé? El gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo. Necesitamos retomar la ejecución de los componentes de ese proyecto con urgencia. ¿Por qué? Porque son necesidades de décadas, de décadas. Hay que ver cuando sube la marea o cuando, ahí no sube casi la marea, cuando llueve mucho, todos los canales de los bananales que están detrás se llenan y se inunda todo el área de los lirios y toda esa parte sur de Limón. Hay que ir a verlo, hay que ir a verlo, y eso ocurre hoy ahí en Limón. Solo falta que llueva para que se den las inundaciones. ¿Y a quién le interesa? ¿A quién le importa? Así como no les interesa cuando uno habla aquí en este plenario, pero no importa. Por ejemplo, proyectos de suma importancia como la modernización del muelle petrolero de Recope, el desarrollo de una verdadera terminal portuaria que gracias a Dios con el proyecto de APM se va a iniciar o ya se inició, de una terminal de aguas profundas para transbordo de contenedores que tengo entendido que lo quiere hacer una empresa extranjera, entre otros. Esas iniciativas son urgentes si estamos pensando verdaderamente en un puerto de primera, de primer mundo. Nos hemos acostumbrado a hacer las cosas, como dirían, de nadadito de perro. Ya es hora que hagamos las cosas bien, que las hagamos bien y que no pensemos en la placa que va a poner cada gobierno. 4 años no dan tiempo para hacer proyectos de verdadero desarrollo. Olvidémonos de las placas, tratemos verdaderamente de cumplir lo que la gente espera que los gobiernos hagan. Estas iniciativas mejoran la competitividad de Limón y por supuesto la del país, mejora las condiciones de los habitantes, genera empleo, genera desarrollo en todo sentido. ¿Por qué? Porque se generan pequeños comercios, hay un efecto cascada que llamo yo de necesidad de intervención del Estado respecto a infraestructura. Y como hablo de un enfoque integral, es necesario que en esta cartera se sumen iniciativas en educación. Decía don Luis que ya se tienen los profesionales. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Yo espero que el INA esté capacitando a muchos jóvenes, hombres y mujeres, para que puedan surtir esas necesidades de mano de obra, de servicios y de todo tipo, y que surjan pequeños emprendimientos en función de los requerimientos de los trabajadores que van a llegar tanto a lo de APM como a los otros desarrollos. Que se dé, que efectivamente los programas de educación del INA y de todo, de la UNED y todos, estén ajustadas a las necesidades de empleo de la zona, y que incluya el ofrecimiento de carreras técnicas, que ofrezcan opciones distintas y actualizadas a esas necesidades. Otra cosa fundamental, Limón es el semillero de deportes de todo tipo. Los espacios de deporte y recreación y la urgencia que son requeridos hasta que da risa. Tenemos deportistas de nivel mundial con medallas que cuando hay que tomarse la foto todos queremos estar ahí, ¿verdad? Con la foto, pero que no movemos un dedo para que se mejoren las condiciones donde ellos tienen que entrenar. Por ejemplo, lo que le pasó a Sharolyn Scott. ¿Qué ha pasado con los programas de FODELI, por ejemplo? El programa de promoción de desarrollo humano de la provincia. Sé que la comisión de diputados de Limón tienen un proyecto que se ha convocado y se va a modificar. Pues son cosas que ojalá se vean desde una perspectiva integral. Hay algo que yo reclamo. Los
¿Qué estamos haciendo por la promoción de Limón como zona turística? Porque si nos guiamos por los reportes de los medios, lo que menos va a hacer la gente es ir a pasear a Limón. Porque han hecho creer a la población que los niveles de inseguridad son tales y son menos que los que hay en San José. Si nos acordamos de las estadísticas recientes, Desamparados ya le gana. Pero se sigue viendo a Limón como un destino al que no hay que ir y que no se promociona. Y cuando ocurre algo en Limón se sobredimensiona adrede para que menos van. Un día hice un ejemplo, una pequeña encuesta. Le pregunté a varios extranjeros allá en tierra, Puerto Viejo, cómo se dieron cuenta de la existencia de ese pequeño paraíso. Y me dijeron, nos recomendaron que no fuéramos y queríamos ver por qué. El Instituto Costarricense de Turismo hizo eso. Les recomienda que por razones de seguridad mejor que no vayan. Por Dios. Y nos quejamos de los problemas de seguridad que se dan en el puerto. La belleza escénica, la biodiversidad, la cultura, o es que nos da vergüenza, son de las más ricas del país y sin embargo no vemos esfuerzos dirigidos a movilizar ese sector de la economía y desarrollo, a propósito de lo que están pidiendo las MIPYMES turísticas. Esto sin perder de vista la dotación de un aeropuerto que dé acceso a la zona de forma fácil y rápida y sobre todo abra las posibilidades de flujo turístico desde las islas del Caribe. Costa Rica, a mí me enseñaron en la escuela que limitaba al este con el Océano Atlántico. Que yo sepa, entre el Océano Atlántico y Costa Rica y Limón están las islas del Caribe. Limón no está en el Atlántico, está en el Caribe. Para que ojalá dejemos de hablar, pareciera que queremos ignorar todo lo que podemos lograr, no solo en cuanto a comercio, sino en cuanto a turismo de las islas. Descubrieron que las islas existían cuando se dieron cuenta que en los organismos internacionales ellas y ellos votan en bloque. Y que si Costa Rica quería algún nombramiento en algún organismo internacional, tenía que convencer a todas esas islitas. Así fue como Costa Rica primero se dio cuenta que limitaba con el Caribe y luego que todos esos países pequeñitos votan. Y esos votos son muchos y cuentan en los organismos internacionales. A propósito de las islas del Caribe, estas son las horas que con todo y la herencia de Limón, la herencia de muchos que nacimos en Limón, es jamaiquino. Sin embargo, Costa Rica no tiene embajador en Jamaica porque no le interesa. Hasta por propósitos culturales. Si de verdad fuéramos pluriculturales y multiétnicos, como desde la perspectiva de las políticas públicas, ese tipo de decisiones políticas se tomarían. La mayoría de los descendientes, de los afrodescendientes en Limón, somos descendientes de jamaiquinos. Sin embargo, Costa Rica se dio el lujo de cerrar la embajada. Hay un agregado o agregada comercial. ¿Por qué? Porque los términos de intercambio no son igualitarios. Pero bueno, volviendo a eso, no sé cuánto tiempo me queda, pero sí, voy a hacer lo que no he hecho aquí antes, hablar de verdad. Diputada, le quedan 5 minutos 58 segundos de su tiempo. Y todavía tengo 15 minutos de su tiempo, y este es el tiempo que el diputado
excedió. Ok. Le estaría prestando 5 minutos 58 segundos. Gracias, gracias. No los voy a ocupar todos los 20 minutos, pero sí quiero decir lo que quiero decir, lo que voy a decir. Por otra parte, he escuchado, y hay algo que está ocurriendo aquí, y ocurrió ayer y fue evidente, y es el hecho de que la fracción del Partido de Liberación Nacional pareciera, y nos han hecho actuar como fracción de gobierno. Hemos tenido que quedarnos calladas y callados, escuchar todo lo que querían decirnos, no porque no quisiéramos intervenir, no porque no tuviéramos nada que decir, era porque el fin justifica los medios y el fin era aprobar el préstamo. Eso es algo que se aprende cuando se gobierna. Eso es algo que los que están en gobierno tienen que aprender. Porque como usted muy bien lo dice, doña Marcela, hay que tender puentes, hay que sentarse a negociar. Y usted no va a sentarse a negociar con alguien que se pase no solo insultándolo, sino difamándolo y diciéndole 50.000 barbaridades. Ahí no pueden haber puentes. Aquí se tiene que aprender a veces a callar, a veces a hablar, para lograr los fines. Y no se vale. Don José Francisco Camacho no está, ¿verdad? Qué lástima, ustedes le van a contar. Él dijo ayer algo, me paró el poco pelo que tengo, que era sospechoso que estuviera el PLN tan interesado en la aprobación de la Ruta 32, porque es un proyecto nuestro, es un proyecto que no tiene absolutamente nada de ganar, es un proyecto mal negociado, o no tan negociado por no ponerlo en alto, que hubiéramos deseado que tuviera otras cosas, pero por lo general los empréstitos para que conozcan cómo los empréstitos son. Y aquí tengo, nos dejó de visita el señor Ayala cuando lo trajimos a fueron formulados desde un inicio con un promedio de 3-4 años y que muchos han durado hasta 3 años. El promedio es entre 6 y 8 años lo que los entonces, esa fue una de las cosas que cuando se habló del proyecto. Qué extraño, ahí ni siquiera se permitió aprobar que hasta allá, que hablan de esa forma, cada vez de hacer que todos los liberalistas, que todas las personas de esta bancada y todos los liberalistas somos corruptos, que digan, presenten las acusaciones, me siento ofendida cada vez que hay ingreso a gasto, cada vez que se habla de la transparencia. 4 años que he trabajado en la función pública y nunca me he robado 5. He dado todo a la función pública, la conozco muy bien por dentro, por eso debería como venir aquí y formular leyes que conozcan la función pública, que sepan
que tenemos, y los buenos y los malos. Y cuando un gobierno es responsable, cuando un gobierno es responsable, genera una oposición responsable, no le pone piedras en el camino. Si es que estamos aquí para el pueblo o para lucirnos como a algunos les da, estamos aquí pueblo y hagamos las bien. Votar, hemos estado votando. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a volver a gobernar. Y los arreglamos. Y es el país. Quería preguntarles a ustedes, porque observé muy detalladamente que no se opusieron en nada al San Ramón, a la ruta de San Ramón. Eso fue un brinco al vacío. Un brinco al vacío. Aprobaron una norma para un modelo de ejecución que no conocen, no hay experiencia. Los modelos de obra, de infraestructura, como el compromiso las tiene listas en esos grandes empresas que ha hecho. Pero en carretera no se tiene la más mínima idea de cómo se maneja, porque hay peajes. ¿Cómo nadie se le ocurrió cuestionar eso? Aprobaron un financiamiento sin proyectos, sin nada. En el caso de Limón sí pedían los proyectos y el ministro dijera y esto y lo otro. Yo quiero saber dónde están los planos de San Ramón y todos los planos. ¿Y saben cuánta plata les va a costar las expropiaciones? ¿Y saben dónde? Lo saben. Me gustaría saberlo. Sin embargo, no me opuse y nos opusimos, perdón, ni nos opusimos, no nos opusimos. Sabemos que es algo que es urgente. Tenemos años de atraso. Esa movilización de pensar el partido únicamente cuando se viene aquí nos tiene como estamos. ¿Me siguen los otros? Diputado, ha consumido 25 minutos de su tiempo. A mí necesito para hacer. Diputada, tienes la palabra para hacer. Me emocioné, perdón. Me emocioné. Pero creo que hay que decir las verdades aquí. Yo no acepto que aquí se me insulte. Más inmunidad que tenga. Hasta allá. Yo no me he robado un 5. Nunca me he robado un 5. Ni en la fusión política ni fuera. Yo no les acepto que me digan que soy corrupta. Y así hay muchos funcionarios públicos. Hay muchos funcionarios públicos que están trabajando y dando la vida. Y las andan saliendo trabajando largas horas y saliendo tarde, abandonando a sus familias, no abandonándolas, pero sacrificando a su familia. Así que elevemos la discusión aquí. Olvidemos de los partidos y de los intereses personales y pensemos en el país, pensemos en los que votaron por nosotros para hacer este país cada día mejor y salgamos de esta inmovilización en que nosotros aquí tenemos el país. Gracias.